One Piece ha hecho historia llegando al capítulo 1000, una hazaña nada fácil de lograr y menos aún siendo una de las historias más leídas del manga. Tras 23 años de publicación, habiendo llegado a tantas personas, One Piece ha completado 1000 capítulos de publicación en su historia, la que muchos consideran que puede ser la mejor historia jamás contada. Muy buenos días, mis Nakama, vamos a hacer una review del capítulo 1000 de One Piece. ¿Me acompañas? Espero que hayas leído el capítulo, porque voy a estar spoileándolo. Dicho esto, empecemos. Comenzamos viendo cómo los Minks, tras dar todo lo que tenían por dar, guían a Luffy al tejado de Onigashima, y ellos quedan en la entrada, postrados y heridos física y emocionalmente. Se puede ver en el rostro de Sicilian su gran impotencia al no haber sido capaces de hacer nada más. En el trayecto de Marco y Zoro hacia el tejado de Onigashima se interponen King y Queen y, para evitar una confrontación y poder cumplir con su cometido, Marco sujeta a ambas estrellas o calamidades del cuello y les utiliza como soporte para lanzar a Zoro a lo alto del castillo. Mientras esto ocurre, vemos como el cuello de Queen se estira a través de un sistema mecánico, lo que nos confirma casi del todo que se trata de un cyborg, muy probablemente creado por Judge o Vegapunk. O incluso por ambos, ya que sabemos que estas dos mentes maestras trabajaron codo a codo hace años, y Queen mostró conocer a Judge en anteriores capítulos. Pasamos a ver a Momonosuke con Yamato y este le pregunta por la D, ya que Yamato lo comentó hace escasos momentos. Sin embargo, él mismo desvía el tema de conversación al percatarse de que lo que Yamato sostiene es, en efecto, la bitácora de su difunto padre, Kozuki Oden. Yamato afirma que jamás habría imaginado encontrarse con él y se dispone a devolverle la bitácora, ya que realmente no le pertenece a él, sino al hijo de su autor. Este nos comenta que dicha bitácora estaba cerca de las ruinas del castillo de Oden, junto al río. Al parecer, alguien lo protegió, siendo este alguien la esposa de Oden, Toki. Momonosuke recibe la bitácora de su padre, en la que se encuentra todo lo que vivió y visitó en este mundo. Uno de los datos que esta bitácora contiene es una profecía que parece estar a punto de cumplirse. Esta profecía narra cómo, tras unos 20 años, unos jóvenes piratas llegarían al nuevo mundo y, en caso de que Oden muriese, estos serían quienes acabasen con Kaido. Yamato siempre pensó que uno de estos jóvenes piratas sería su amigo Ace, pero vio cómo su Vibre Car se consumía hace 2 años y supo de su muerte. Asimismo, gracias a los periódicos, se enteró del parentesco entre Ace y Roger y de que su hermano, del que tanto hablaba Ace, estaba ya creándose un nombre en el mundo. La conversación entre Ace y Yamato nos muestra cómo Ace, sin querer, le comentó el sueño de Luffy, uno que nosotros aún no sabemos, y le pidió que por favor lo olvidase y sobre todo no se riese de él. Afirma que es el sueño de su hermanito pequeño y que no permitiría ni él ni Sabo que nadie se riese de él, a pesar de haberse reído ellos cuando él lo contó la primera vez. En este momento, Yamato entra en shock por las palabras de Luffy y de sus ojos salen unas lágrimas de alegría. Este asegura a Ace que jamás se reiría, pues son las mismas palabras que, en su día, un gran hombre dijo, dejando al mismo Kozuki Oden sorprendido. Ace, sin saber que ese gran hombre se trata de su padre, a quien rechaza, comenta con admiración que le gustaría beber con esa persona y con Luffy. En su despedida, Yamato le hace entrega a Ace de su Vibre Card y le explica cómo funciona. Al fin Luffy llega al tejado, rompiendo sin pensarlo el portón y reuniéndose con el resto de los supernovas aliados, Zoro, Law, Kid y Killer. Estos 5 se encuentran enfrente de los dos Yonko, creando así una escena épica. Cuando Luffy se percata de la situación, decide pasar caminando entre ambos emperadores mientras estos hablan sobre las barbaridades que el joven les hizo. Vemos como Luffy no les presta atención, poniendo a 2 emperadores por debajo en su lista de prioridades, y estos son totalmente ninguneados. Luffy se postra junto al moribundo Kinemon y le pide disculpas por haber tardado tanto, mientras Kinemon, llorando de dolor, impotencia y tristeza, le dice que no podrán ver a Oden-sama a la cara cuando lleguen a otro mundo. Entre lágrimas le pide a Luffy que, por favor, libere Wano. Por supuesto, es el país de mis amigos. Kaido se voltea para golpear a Luffy con su mazo y el joven le pide a Law que envíe las vainas rojas abajo, finalizando así, para mí, su función en esta guerra. En el instante en que se aparecen, Luffy esquiva el golpe de Kaido entrando en tercera marcha y golpeando al emperador con una versión mejorada del Red Hawk, el Red Rock. Este golpe tumba a Kaido y deja sorprendido a los Yonko, terminando con una pose épica y la frase "Soy Monkey D. Luffy, os superaré a los dos y soy el único que se convertirá en el rey de los piratas". Este no ha sido un capítulo más, no ha sido simplemente la llegada al tejado de los supernovas, ha sido mucho más que todo eso. Ha sido un capítulo repleto de emociones de todo tipo capaces de unir en un solo capítulo las motivaciones de todos los personajes en los 999 capítulos anteriores. En orden, empezamos con los Minks, quienes han llegado a un punto excesivamente doloroso. Tras haber vivido 2 décadas con sus duques enfrentados entre sí, de haber recibido un brutal ataque por parte de Jack por defender a Raizo, haber perdido compañeros en esta batalla contra Kaido y Orochi, de entre ellos a Pedro, de haberse esforzado hasta no poder moverse más en el tejado contra el emperador y los suyos, teniendo como resultado heridos y posibles bajas. Ya no pueden más, y se sienten totalmente acabados. Podemos ver todo este dolor en el rostro de Sicilian, como este aguanta hasta que Luffy pasa para no molestar ni preocupar al joven, y luego rompe a llorar de dolor e impotencia, mostrando así que, ya está, esto es todo lo que podemos hacer.
Por fin puedo parar, llorar y desahogarme. No puedo más. Momonosuke está pasando por unos momentos tremendos también. Por un momento imagina ser este niño de 8 años. Tu padre fue asesinado hace escasos meses. Viajaste al futuro 20 años alejándote de tu madre y de tu hermana. Todo el peso de un país recae sobre tus hombros. No puedes más que pensar que ojalá todo volviera a como era antes. Pero te encuentras en esta guerra, con gente con fuerza absurda, incapaz de ayudar. Y de pronto la hija del hombre que mató a tu padre aparece frente a ti, agitándote y te entrega lo único, aparte de sus espadas, que queda como muestra de la vida de tu padre. Su bitácora de viaje. Bitácora que describe, entre otras cosas, al ahora conocido de los piratas, Goldie Roger, como un gran hombre cuyas palabras una vez dejaron asombrado al mismísimo Oden. Historia que enlaza con la conversación entre Yamato y Ace. Este último le cuenta el sueño de su hermano pequeño, sueño que coincide con el de Roger, creándose así un vínculo aún mayor entre estos dos personajes. Ace odia a su padre, o eso quiere creer, ya que nunca le conoció. Es maravilloso cómo Oda hace que Yamato no le mencione ni por su nombre ni por su título, haciendo así que quien casualmente es su hijo no se dé cuenta de quién está hablando para terminar por apreciar a ese gran hombre. Yamato derrama unas lágrimas de alegría, pues esas palabras que dijo el hermano de Ace llenaban de esperanza su futuro, ya que eran las que tiempo atrás dejaban asombrado al hombre en quien decidió convertirse. Volviendo otra vez a generar emociones teniendo en cuenta todo el pasado de Yamato. Sin descansar, en la misma escena vemos como todo el peso de cuidar a Luffy y defenderle recae sobre Ace, mencionando este a Sabo, indicando que no permitirá que nadie se ría de él, pues Sabo ya no está. La alegre despedida entre Ace y Yamato desprende un sentimiento totalmente agridulce, ya que prometen volver a verse entre sonrisas, y todos sabemos que eso jamás llegó a ocurrir. Siendo algo tremendamente doloroso para Yamato el ver cómo la memory card de Ace se consumía poco a poco sin poder hacer absolutamente nada. Ni siquiera intentar ir junto a su padre a Marineford, fueran cuales fuesen sus intenciones, pues tenía esposas explosivas. La confrontación entre los 5 supernovas y los 2 Yonko fue, en pocas palabras, perfecta. Vemos cómo ambos bandos se contraponen y podemos leer en sus caras y posturas corporales sus motivaciones e intenciones en este enfrentamiento. Esto mientras se nos narra la profecía de los 20 años. Pelos de punta. Luffy nos muestra su tan querida por todos personalidad de preocuparse por otros antes que por sí mismo y pasa entre los Yonko, omitiendo lo que estos están diciendo sobre él, y se dispone a ver el estado de sus amigos. Luffy ve a todos destrozados y vemos la cara de Kinemon. No, esa no es solo una cara de tristeza. Es una cara que refleja la tremenda carga emocional puesta sobre las vainas rojas, y en específico, Kinemon. Es el reflejo de un hombre que fue salvado por alguien a quien siguió y dedicó su vida, que fue ejecutado mientras él era salvado, alguien que lo único que podía hacer mientras su salvador moría era huir. Es la cara de alguien que viajó 20 años en el futuro para poder vengar a su señor. La cara de alguien que sufrió por mares desconocidos para conseguir fuerza. La cara de alguien que, aún así, fue incapaz de hacer nada. Es nada más y nada menos que una cara de pura impotencia, tristeza y vergüenza de pedirle a un extranjero, pero amigo, que libre su batalla por él. Luffy ya no es el de antes, ha cambiado, ha madurado. Con determinación y seguridad le asegura que lo hará. Las acciones de Kaido nos muestran cómo piensa, ya que no se preocupa por lo que Luffy le pueda hacer, ya que nadie puede herirle, y menos aún ese al que él mismo venció, sin esfuerzo, hace apenas una semana. Nos muestra el grado de confianza que tanto él como Big Mom tienen en su fuerza. Luffy carga su ataque, y no es un simple ataque o una simple mejora del Red Hawk. Es un golpe cargado con los sentimientos y emociones que Kaido ha provocado a lo largo de su estancia en Wano, de los años de sufrimiento que ha traído al país, del dolor que trajo a los Minks a través de Jack, del dolor del joven Momonosuke, del que ya hablamos, de todos los seguidores de Oden asesinados y burlados, como Yasuye, de cómo Oden fue vergonzosamente ejecutado. Todo esto cargado en un puño en tercera marcha, imbuido con Ryuo, que impacta directamente en la cara del Yonko Kaido y, en contra de sus expectativas, le hiere y le tumba. Mientras ambos emperadores se asombran por lo ocurrido, Luffy, en una viñeta preciosa haciendo referencia a Shanks, les dice que le superará y que él será el único, sí, ni los Yonko ni ningún otro supernova, que se convertirá en el rey de los piratas, mostrando así una cara de total determinación y firmeza en sus palabras. Luffy, en estos 1000 capítulos, ha crecido y madurado. En este capítulo se nos vuelve a hablar de la tan conocida profecía hecha por Toki 20 años atrás sobre el destino de Wano. La conversación en off de Yamato con Ace sobre Luffy y su sueño nos traslada a los capítulos 585 y 966, donde tanto Luffy como Roger comentan sus sueños o deseos y estos provocan la risa y estupefacción de los presentes.
Oda nos está mostrando poco a poco más parecidos entre Luffy y Roger, y muy probablemente un sueño en común relacionado con el final de la serie y el propio One Piece, y no muy lejos de lo que significa ser el rey de los piratas o el hombre más libre del mundo. El golpe que Luffy hace está caído también está cargado de referencias, pues es una mejora de ataque en memoria de Ace, el Red Hawk. Ace no solo quería golpearle, sino que también golpeó de igual manera a la estatua del dragón cuando estuvo hace años en Wano. También es fácil echar la vista atrás y ver cómo en el capítulo 1 Luffy golpea en la cara a aquel monstruo marino que antes era incapaz de tocar, siendo también ambos peces. Este ataque mejorado hace referencia a una ave mitológica que es capaz de cargar a elefantes. Curioso que utilice con un Elephant Gun, que, dependiendo del origen, luchó contra Naga, una serpiente, curiosamente parecido con la forma dragón de Kaido. El momentazo en el que Luffy se coloca su sombrero de paja está fuertemente influenciado por el momento en el que Shanks se lo quitó para cedérselo a Luffy. Este capítulo ha sido el ideal para ser el 1000. No ha revelado información de más, no ha creado situaciones generadas por la necesidad de vender, nada de eso. Ha sido un capítulo escrito de una manera extremadamente cuidadosa, limando todos los detalles y dando a los fans un capítulo difícil de olvidar y recopilando en él, a través de referencias y carga emocional, los 999 capítulos anteriores. Como bien dijeron nuestros Nakama, 1000 gracias, Oda. Pues con esto termino mi review del capítulo 1000. Muchas gracias a todos por verme. Y si creéis que me he olvidado de alguna cosa importante, os invito a dejarlo abajo en los comentarios y seguimos el debate por ahí. Si os ha gustado, agradecería un like para apoyarme y una suscripción para no perderos nada. Y para ayudarme a crecer, puedes compartir el vídeo. Un saludo mis Nakama y nos vemos en el mar de aventuras.